Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 34ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas y en ella podrás aprender cómo tejer en crochet estas lindas y fáciles galletas de jengibre para aplicar en este juego de cocina que consta de toallero, servilletero y un par de agarraderas. Comenzamos tejiendo en estambre color beige, delgado, sencillo. Vamos a hacer un anillo mágico, 3 cadenas y enseguida dentro del anillo vamos a tejer 15 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto para cerrar esta primera vuelta. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer en cada uno de los puntos de la vuelta anterior 2 macizos juntos. En total en esta vuelta nos deben quedar 30 puntos más las 3 cadenas, suman 31 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto. La siguiente vuelta la vamos a comenzar con 3 cadenas, 3 macizos juntos en el primer punto, un macizo en el siguiente, tres macizos juntos en el siguiente punto, un macizo en el siguiente, tres macizos juntos en el siguiente punto y un macizo en el siguiente punto. En total nos deben quedar 13 puntos. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer 2 macizos juntos en el primer punto, después un macizo en cada uno de los puntos centrales, dejando libres los últimos 2 puntos. En total fueron 9 puntos. En el siguiente vamos a tejer 2 macizos juntos y un macizo en el último punto. Aquí hicimos 2 aumentos, uno al principio y uno al final, y en esta vuelta nos deben quedar 15 puntos. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. Y hacemos 4 macizos, uno en cada punto. Con las 3 cadenas de inicio nos quedaron 5 puntos. Estos 5 puntos los vamos a tejer por 2 vueltas más. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido y tejemos un punto en cada punto hasta terminar con 5 macizos y hacemos otra vuelta igual. Así quedaron las 3 vueltas de 5 puntos cada una. Enseguida hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer 4 macizos incompletos que se van quedando en el gancho, uno en cada punto.
y después lo cerramos todos juntos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a hacer lo mismo del lado opuesto para hacer el otro bracito. Recuerden que la primera vuelta tiene que empezar del centro hacia afuera y por el revés. ¿Cómo ubicamos el revés? Son estos hoyitos que ven aquí, porque el derecho se ven cadenas. Entonces vamos a comenzar por el revés, por la última vuelta que hicimos completa en la parte de los hombros, en el revés, del centro hacia afuera los 5 puntos y tejemos exactamente lo mismo que aquí. Quedaron terminados ya los bracitos. Ahora sobre los 5 puntos centrales y nuevamente por el revés vamos a colocar el estambre en el primero de los 5. Hacemos 3 cadenas y en el mismo punto en donde fijamos el estambre hacemos un macizo. En el siguiente punto vamos a tejer 3 macizos juntos. Después 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer, hacemos 3 macizos juntos en el siguiente, y en el último punto 2 macizos juntos. Dos juntos, 3 juntos, pasamos un punto sin tejer, 2 cadenas de separación, 3 juntos, 2 juntos. Hacemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos que están en la vuelta anterior, antes de llegar a las 2 cadenas. Entonces tenemos 3 cadenas más 4 macizos, 5 puntos. Ahora dentro de las 2 cadenas vamos a tejer un abanico que consta de 2 macizos, 2 cadenas y nuevamente 2 macizos. Y tejemos un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Son 5 macizos más. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido, tejemos un punto en cada punto de los de la vuelta anterior hasta llegar a las 2 cadenas. En este lado nos deben quedar ahora 7 puntos, que son las 3 cadenas más 6 macizos. Ahora dentro de las 2 cadenas volvemos a tejer un abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, y terminamos la vuelta haciendo un macizo en cada uno de los 7 puntos que restan. Así es como quedaron estas 3 vueltas. Hacemos 3 cadenas, vamos a tejer 8 macizos, uno en cada punto. En total con las 3 cadenas son 9 puntos. Y vamos a tejer 2 vueltas más de 9 macizos cada uno. Cada vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas. Terminamos las 3 vueltas de 9 macizos cada una. Ahora hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido
y vamos a tejer 2 macizos incompletos que cerramos juntos arriba. Después 3 macizos, uno en cada punto. Luego 2 macizos incompletos que se cierran juntos y un macizo en el último punto. En esta parte de arriba, en las cadenas, debemos contar 7 cadenitas porque quitamos 2 puntos en esta vuelta. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta y repetimos las disminuciones. 2 macizos incompletos que se van quedando en el gancho y se cierran juntos. Un macizo, otra disminución que son 2 macizos incompletos que se cierran juntos y un macizo en el último punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a hacer lo mismo de este lado para la otra pierna. Vean cómo quedó terminada esta pieza. Vamos a hacer otra igual y procedemos a unir en estambre color blanco. Ya que tenemos las 2 piezas, vamos a poner el revés de cada uno encontrados. Debemos ver nosotros el derecho por ambos lados. Vamos a tejer un borde en todo el contorno en estambre delgado color blanco del mismo grueso con el que estamos tejiendo. Comenzamos en el centro y en toda esta parte vamos a hacer un medio punto en cada punto, uniendo las 2 piezas. Iniciamos la vuelta con una cadena. Ahora sobre el resto del cuerpo, brazos, piernas, hasta llegar aquí, vamos a tejer de esta forma. Hacemos 3 cadenas y atravesamos el primero de los macizos y tejemos un medio punto. Estos son arcos de 3 cadenas que vamos a ir tejiendo en cada macizo. 3 cadenas, un medio punto en el macizo. 3 cadenas, un medio punto en el macizo hasta llegar aquí. En esta parte vamos a tejer el medio punto en medio de los 5 puntos. Tres cadenas y nuevamente en cada macizo va el medio punto hasta llegar aquí. Ahora vamos a hacer estos mismos arcos en todo este lado hasta llegar aquí. Vamos a tejer un arco también, haciendo el medio punto en medio de los puntos de la última vuelta. Después nos pasamos al macizo
y repetimos estos arcos de este lado hasta llegar aquí. Hacemos un medio punto debajo de las dos cadenas. Todo lo que hicimos de este lado lo vamos a repetir de este. Al terminar cerramos con un punto deslizado en este punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Hay que hacer otra pieza igual a esta. Después vamos a tejer 2 galletas más, o sea 4 piezas, utilizando el mismo estambre con el que tejimos las 2 primeras, pero le vamos a añadir un hilo delgado del mismo tono para que queden un poco más grandes. Y para la unión vamos a utilizar un estambre en color blanco un poco más grueso que el anterior. Ahora con estambre color rojo vamos a tejer 7 cadenas. Cargamos 3 veces el gancho y en la primera de ellas vamos a tejer un macizo extra largo. Este punto se va a cerrar en 5 partes. Después 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas vamos a sacar un punto que se va a quedar ahí en el gancho. Cargamos nuevamente 3 veces el gancho. Y cerramos el punto en 5 partes, la última de ellas ya con los puntos que teníamos en el gancho. Seis cadenas y un punto deslizado en la primera cadena que tejimos. Este ya es un pétalo, vamos a tejer consecutivos sin dar vuelta al tejido, en total 10 pétalos. Repetimos las 7 cadenas, cargamos 3 veces el gancho y ahora en la segunda vamos a hacer el punto extra largo. 3 cadenas, sacamos un punto de donde nacieron las 3 cadenas, cargamos 3 veces el gancho y hacemos nuestro punto cerrando al final los 2 puntos que ya teníamos en el gancho. Seis cadenas y un punto deslizado en la base del pétalo, en la misma segunda cadena que tejimos, y así hasta terminar. Así nos quedó terminada ya la Nochebuena. Vamos a dejar unos 30 centímetros de hilo para poder coser. La vamos a coser sobre esta pieza que pueden recortar en foam o en cualquier otro material. Y lo que vamos a hacer es poner alternados los pétalos, de modo que queden 5 en la parte de arriba y 5 en la parte de abajo. Después los pasamos sobre el círculo blanco y vamos a atravesar puntadas de arriba hacia abajo, subir y bajar hasta fijarlos todos en el centro. Les muestro cómo. Y así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con hilo delgado rojo metálico doble y un gancho más delgado, este es el número 4 de acero, vamos a tejer 18 cadenas.
Terminando, cortamos el hilo, dejamos un tramo de 5 centímetros aproximadamente, igual que el del inicio. Hacemos 2 piezas iguales de 18 cadenas cada una y 2 piezas más de 14 cadenas cada una. Estos hilos se quedan porque nos van a ayudar a fijar la boca a la galleta. Ahora, el limpiapipas de los 3 colores, rojo, blanco y dorado metálico, los vamos a enredar en todo el contorno de esta asa. Es una argolla plástica que es asa para bolsa. Vamos a comenzar en el centro. Colocamos el limpiapipas de esta manera y lo detenemos aproximadamente 1 centímetro. Y empezamos a dar vuelta. Y vamos a cubrir esta parte que dejamos. Después vamos a colocar el limpiapipas blanco. Aquí, si se fijan, quedó este extremo en color rojo. Entonces vamos a colocar el color blanco nuevamente encima, aproximadamente 1 centímetro, y empezamos a enrollar de modo que se puedan cubrir los extremos tanto del color rojo como del blanco. Esto es con la finalidad de que el alambre quede cubierto y no atore la toalla que vamos a colocar. Y nuevamente queda un extremo pequeño en este lado que doblamos y colocamos otro limpiapipas rojo, y así hasta terminar en todo el contorno. Ya que está toda forrada, el color dorado lo vamos a colocar encima y solamente vamos a dar 2 vueltas entre una división y otra. Aquí están ya los 2 extremos, las 2 vueltas que di. Me paso al siguiente por la parte de atrás, solo así recto, y continúo enrollando en medio de los 2 colores. 2 vueltas y me paso al siguiente, a la siguiente división, y así hasta terminar. Al finalizar hay que colocar pegamento en el extremo que quedó, tratando de incrustarlo por debajo del primero que enrollamos. Y vamos a enredar el limpiapipas también en el servilletero. Este es plástico, es un servilletero con rombos. Nos conviene que tenga ese diseño porque en cada hueco de aquí, en cada cuadrito, vamos a ir metiendo el limpiapipas. Entonces vamos a procurar cubrir primero las 2 puntas, tanto la de enfrente como la de atrás, en color rojo, y solamente se incrusta de esta manera y se tira de él. Damos vuelta y otra vez de abajo hacia arriba. Y continuamos con el siguiente color, abarcando 2 cuadritos, y así de 2 en 2 hasta terminar de este lado en la parte de aquí. Esto se queda libre y continuamos de este lado haciendo lo mismo. Un rojo, un blanco, un rojo, un blanco, y el color intermedio, que sería el metálico dorado, va a ir igual que en la pieza que armamos para el toallero. Terminando de coser esta pieza a la parte blanca, vamos a colocar estas esferitas en el centro, que son 3 que ya vienen con alambre. Después
colocamos otra pieza atrás para cubrir la costura. Doblamos solo un poco y este alambre se va a enrollar en el toallero y en el servilletero. Finalmente, en vez de hojas, vamos a colocar solo listón. Aquí son 6 o 7 centímetros de listón, que se va a doblar solamente así y se le va a pegar en esta parte y otro del otro lado. Y así vamos a armar las dos nochebuenas. Vamos a comenzar por mostrar cómo se arman las agarraderas. Estos son ojos de papel, son plantillas, y les recorté solamente las pestañas. Estos, a pesar de que tienen su adhesivo, pues hay que ponerles pegamento adicional. Después coloqué la cadenita con pegamento transparente centrada entre la primera y la segunda vuelta. El hilo de los extremos lo pasé hacia atrás y lo oculté con aguja lanera. Después, a modo de corbata, solamente le puse listón. Es solo dar vuelta como si fuéramos a hacer un nudo y así queda. A los lados de la boca le colocamos 2 lentejuelas rojas y a modo de botones 3 florecitas de lentejuela también en color rojo. Después, encaje plisado blanco en esta parte, es entre la segunda y la tercera vuelta de la pierna. Este es plisado y este es plano. Deben observar que está encontrado, no está en el mismo sentido. Si no consiguen el mismo diseño de encaje plano y plisado, el encaje plisado se puede descoser, quitarle esta parte del tul que tiene y plancharlo, y ya entonces lo recortan a la medida que necesitan y lo pegan con pegamento transparente. Aquí va plano, aquí también, y en los dos puños, simulando el glaseado de la galleta. Y solamente aquí pusimos este tramo para formar lo que sería un pantaloncito. Y a su pareja le colocamos un moñito de listón verde, del mismo con el que le hicimos la corbata. Ojos y boca van igual, los botones también, pero en este caso le formamos un vestidito. Entonces, en donde inician las piernas se puso el encaje curvo también en los costados y en el cuello. Todo ese es plisado. Y el resto, que es los extremos de las manos y de las piernas o de los pies, va plano. La galletita que lleva el servilletero lleva corbata. Como va a ir sentada, la colocamos a esta altura. El servilletero, o sea, la base va a quedar hasta aquí. Y entonces ya lo podemos sentar. Y en la parte de atrás colocamos la nochebuena para cubrir el espacio vacío. Y aquí pueden observar cómo quedó enrollado el limpiapipas. En ambos lados. Finalmente, para el toallero, vean cómo queda el adorno. Colocamos la nochebuena en la parte superior. Y en este caso pusimos la galletita con el moño en la cabeza y el vestido. Y en la parte de abajo le vamos a colocar encaje plisado rojo con blanco. Hay que coserlo ya sea a mano o en máquina, o en su defecto pegarlo. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo.
y nos vemos en el siguiente video.